Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que pues a esta hora y en este canal con ustedes entramos en su casa. Hoy vamos a hablar con una persona, un fraile Agustín Recoleto, con fray Eliseo González. Muy buenas, Eliseo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier, gusto estar con ustedes. Bueno, pues vamos a hablar contigo de un personaje que creo que ha hecho historia no solamente en los Agustinos Recoletos, sino en la Iglesia de Estados Unidos y en concreto en la Iglesia de California con el mundo hispano. Es venerable, fue obispo ahí en Sacramento, él se llama Alfonso y de apellido Gallegos. Eliseo, Alfonso Gallegos, venerable, ¿nos puedes describir cómo fue su familia, cómo pues, la labor de este hombre se difundió por todo California? Sí, con mucho gusto. Alfonso Gallegos nació en Albuquerque, Nuevo México, una familia numerosa, eran 13 de familia, y allí vivieron y hasta que se mudaron al área de Los Ángeles. Y allí creció a Alfonso Gallegos y fue que conoció a la comunidad agustina Recoleta en una parroquia que teníamos ahí, San Miguel, y ahí era monaguillo, y ahí fue que le nació pues la vocación y ingresó con la orden de Agustinos Recoletos y hizo su noviciado y todos sus estudios en Kansas City, y luego se pasó a Nueva York, allá fue ordenado en Nueva York, sacerdote. Y después allí se estuvo muchos años en el seminario como director de los formandos, de los estudiantes, capellán de las monjitas cercanas, ahí a la comunidad, en los alrededores, y capellán también de un hospital, hasta que en 1972 es nombrado párroco de donde había sido monaguillo en Los Ángeles, y regresa a Los Ángeles como párroco, y como saben, que él batalló mucho con la vista, tenía muchos problemas de vista desde que era niño, le operaron en varias ocasiones, es que hubo mucha oposición de nombrarlo párroco, también hubo debate de discusiones de ordenarlo sacerdote. Esta condición de la aguda miopía, a él le trajo muchas resistencias para entrar al seminario, o realmente él supo convivir con estos, vamos a decir, deficiencias físicas. Él supo convivir con ello y fue parte de su fortaleza y su fe. Claro, humanamente, pues hubo muchas discusiones sobre que era muy piadoso, pero siempre estaba esa cuestión de su vista, lo vamos a poder ordenar y qué va a ser de él. Bueno, se ordena, lo ordenan y lo nombran párroco, y cuando llega allí esa comunidad, una comunidad muy empobrecida, empieza a organizar el consejo pastoral y visitando a las familias en sus hogares, saliendo a las calles a encontrarse con los jóvenes, y pues allí fue siendo una gran labor que el cardenal Manning de Los Ángeles en aquel entonces pues era muy amigo de él y le tenía mucho respeto, un gran respeto, y tomó en cuenta la gran labor hasta que lo nombran a una posición de primer director de los asuntos hispanos en California, coordinando a nivel estatal la labor con el apostolado hispano, y después lo nombran obispo en 1981. Así que fue muy amplio su labor con los inmigrantes, visitando a las familias en sus hogares, con los jóvenes, y siempre muy cercano al pueblo hasta que muere en 1991 en un accidente trágico vehicular, y muere en fama de santidad por su gran labor. Eliseo, él ha trabajado pues mucho y profundamente en esta causa de beatificación y canonización de Monseñor Alfonso Gallegos, es vicepostulador de esta causa. Padre Eliseo, fray Eliseo, él es uno de los 11 hermanos que tiene fray Alfonso Gallegos dentro de su familia. Hoy esto pues
en estos días decir esto, pues ¿cómo puede ser? ¿Él cómo se llevaba con su familia, con sus padres? Su Sí, padre José y Casiana Gallegos, ellos todos de origen mexicano, ¿verdad? sí, me parece que mexicano o descendencia española, no hay cuestión También. ahí, no, no, pero él, una familia muy unida, sí, es un aspecto muy importante, una familia muy unida, muy religiosa. Allí se rezaba el rosario todas las tardes en familia y la hermana de Gallegos, hablando de su hermano, es para su causa, decía cómo los niños mayores enseñaban a los pequeños, dando clases de catecismo, les enseñaban la fe. José fue carpintero, eran muy devotos de San José, quizás por lo mismo, que era carpintero José y la devoción a San José, es que siempre la fiesta de San José celebraban a lo grande hasta la fecha, todavía la familia Gallegos. Es que era una familia muy unida, eh, y muy religiosa y acudiendo a misa por las tardes casi diariamente y rezando el rosario en casa. Y quizás con ese ambiente en el que creció Alfonso Gallegos, también por eso siempre la unidad de la familia, siempre quería él visitar los hogares para lo que él, experimentar lo que él había vivido en su propia familia. Él junto con su familia se trasladan desde pues Nuevo México, Albuquerque, como nos has dicho, se van hasta Watts, un barrio cercano ya ahora dentro de Los Ángeles. Los Sí, Ángeles, una ciudad enorme. Pero bueno, él está en este barrio y él, como tú muy bien dices, está de monaguillo en la parroquia de San Miguel. Es decir, sus papás siempre vinculados a la iglesia, trabajadores activos, laicos activos dentro de la iglesia que construyen pues ese barrio con todos los hispanos parlantes, porque Monseñor Alfonso Gallegos siempre estuvo muy relacionado con toda la familia hispana, sobre todo los migrantes, los mexicanos que iban a vivir allá a Estados Unidos y también de otras poblaciones de otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Él cuando pues dice esta noticia, la noticia de que quiere ser Agustino Recoleta, de que quiere entrar, quiere ser sacerdote, quiere ser religioso, ¿se opone en la familia o realmente le apoya? creo que creo que le apoyan porque no fue sorpresa para muchos. Sus compañeros de escuela describen que era muy piadoso y que era muy bueno. Es que no creo que haya sido gran sorpresa para la familia y creado una alegría para ellos el que fuera a decidir a ser religioso y después sacerdote. Es que no creo que... Dicen en sus biografías, tú que pues estás dentro de esta causa, lo que pues ahí hemos investigado en el equipo de Valores de Acero, pues que él aprendió, y en otras biografías que hay del padre John Oldfield, al que desde aquí le saludamos, que él aprendió latín, sobre todo contestando en las misas, ¿no? Antes las misas recordamos que eran en latín, eran dando la espalda al público y siempre el monaguillo estaba al lado contestando, ¿no? Y él memorizaba todas estas contestaciones y de ahí empezó a aprender latín como acólito. Sí, claro, y él era muy, muy versado pues en esa lengua y que todos los estudios eran en latín, entonces, y como ella iba a misa todos los días prácticamente, así es que pudo aprender muy bien el latín. Son los padres agustinos recoletos los que le invitan a acceder a la vida religiosa, a conocerla, a ir al seminario, a vivir en la experiencia de noviciado. El padre Plácido Lanz, un padre pues que aún es conocido ahí en California, Sí. también el padre Maurice y pues el padre Jean Elmer, que son pues los que realmente influyeron al acceso de este muchacho Alfonso, quien hoy es venerable Monseñor Alfonso Gallegos. Si hay algo que quizás limita un poco a Monseñor Alfonso Gallegos, tú lo acabas de decir, en toda esta periodo, en este proceso y en este periodo de vida, es la limitación de su vista. Sí, es un detalle en esas cartas que estás muy informado, Javier, qué bien. Esas cartas, ahí aparece el detalle,
que Alfonso Gallegos está interesado en ingresar en la vida religiosa, pero hay un problema, tiene muy pobre, la vista muy pobre, pero es muy buen chico y le van a operar de la vista, y tuvo una operación antes de ingresar al seminario precisamente, y siempre ahí está ese detalle desde el comienzo, desde su infancia, y al querer ingresar al seminario siempre es muy bueno, pero hay este detalle que sufre de la vista. Sí, sí, incluso hay una carta del doctor Glaspell en el año 55 en donde dice que cuidado porque puede tener un desprendimiento de retina, Sí. y esto al final puede suceder en otras cosas más catastróficas, así lo pone en la carta. Pero bueno, eso no le impide a él a seguir a Jesús y a confiar en él, ¿no? Yo creo que cuando uno lee la vida de un santo, de una persona que está en proceso de beatificación y canonización, al final hay algo por dentro que le va empujando, porque Monseñor Alfonso Gallegos tiene carisma, ¿verdad, Eliseo? Sí, tiene mucho carisma, pero eso que dices, una fe muy profunda, muy arraigada desde su infancia, y creo que eso fue lo que lo fortaleció, porque sí fue una lucha constante, pero con la fe siempre firme, y creo que por eso quizás su limitación de su vista, yo creo que tenía un cariño particular a todo mundo, pero en especial a los niños, a los jóvenes. Por eso que él sufría de su vista, porque está documentado, como sabes, que no podía hacer ejercicio, jugar, correr como los demás niños. Es que él quizás en parte sufría ser excluido, no poder participar. Es que con el pasar de los años, él siempre buscaba que nadie se sintiera excluido, quizás por lo que él pasó. Él vivió, vivió. Pero era creativo, porque, por ejemplo, en una vida religiosa uno tiene que rezar, y cuando rezas con la liturgia de las horas tienes que usar la vista. Y él al final, aunque no podía leer bien el oficio divino, él lo que podía era estar en la capilla, rezar por los hermanos, dirigirse a la Virgen, un devoto de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, sí, y un amante del rosario, y de estar en la capilla. Nos tenemos que ir a un breve descanso. Esto es Valores de Acero. Ustedes están aquí en este canal viéndonos. Está con nosotros Fray Eliseo González, y estamos hablando de un venerable muy conocido en la zona de California, venerable Monseñor Alfonso Gallegos. Vamos a un breve descanso, vamos con el equipo de Resumen AR, que ya está preparado para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias, esto es Valores de Acero, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos hablando con Fray Eliseo González, Agustino Recoleto. Él pues ha vivido mucho tiempo en California, es vicepostulador de una causa de beatificación y canonización, la del venerable Monseñor Alfonso Gallegos. Desde aquí saludamos a todos los que nos están viendo y escuchando en California, a todos aquellos que compartieron vida con Monseñor Alfonso Gallegos y que siguen compartiendo vida en cada iglesia y sobre todo en cada ministerio de los Agustinos Recoletos allá en California, Estados Unidos. Hablábamos de la devoción a María del venerable Monseñor Alfonso Gallegos. Yo quisiera comentar contigo, Fray Eliseo, el padre Monseñor Alfonso Gallegos, el venerable Monseñor Alfonso Gallegos, llega a la parroquia de San Miguel nuevamente. Él era de esa parroquia, es ordenado, le destinan a esta parroquia y allí como que difícil, ¿no? Sí, era una situación complicada. Llega en los años 70, 1972,
y había mucha pobreza después de los disturbios, los famosos disturbios de Watts. En aquel entonces, sabes que había una pobreza muy extrema, muchas personas sin trabajo, hay mucha violencia en las calles. Es que esa fue la situación a la que llegó Monseñor, pero él muy valiente. Está documentado que la gente ni salía a las calles por el peligro que había, pero él salía a las calles hasta en la noche, en la madrugada, pero Monseñor, padre, es muy peligroso. No, no, Dios me va a cuidar. Y así fue. Y con De esa hecho, fe y esa valentía él empezó a animar a su comunidad a buscar trabajo para sus parroquianos. Era como el puente entre las compañías y su pueblo para encontrar trabajo a su pueblo. esto que nos cuenta el padre Eliseo, pues lo recordaba el cardenal Mahone el día de su funeral, ¿sí? Cómo este obispo estuvo con el pueblo y cómo tenía, como dice el Papa Francisco, olor a oveja. Y luego de ahí pasa a la parroquia de Cristo Rey en Los Ángeles, donde aunque hay un cambio, pero también hay un cambio favorable para él. Es el 30 de junio del 78 cuando pasa a la parroquia de Cristo Rey de Los Ángeles. Sí, ahí estuvo muy poco tiempo. Es que, como sabes, terminaba su tiempo en la parroquia, eran ya 6 años, había estado de 72 a 78, y por nuestras normas como frailes agustinos recoletos, después de un cierto término, tiene que haber un cambio. Es que en los documentos está que le piden al provincial que por favor no quiten al padre Gallegos, que está haciendo un gran labor. Bueno, llegamos a un acuerdo, te lo voy a mandar a Los Ángeles, una parroquia, pero queda en la arquidiócesis de Los Ángeles. Duró muy poco, 1 año y medio, y de ahí es que ya estaban pensando en un puesto ya más a nivel estatal. Fue algo temporal, pero ahí estuvo, por ese motivo estuvo en Cristo Rey poco tiempo, y después lo mandaron a nivel estatal a ese puesto, primer director de asuntos hispanos. Es curioso cómo hay algunas personas, Eliseo, Fray Eliseo, en donde pues se juntan circunstancias que al final unen a los pueblos, ¿no? Y hoy quisiera ensalzar y subrayar la labor del venerable Alfonso Gallegos con el mundo hispano y su representación el mundo hispano en esa época allá en Estados Unidos, pero mucho más ese viaje que hizo a Venezuela. Monseñor Alfonso Gallegos tiene pues mucha relación con México, país vecino, y bueno, pues ahí hay mucha también familia, pero él va a Venezuela y va a Caracas en agosto del 81, ¿no? Sí, va allá no recuerdo exactamente las circunstancias, pero sí estaba abierto, fue a Venezuela, fue a Nicaragua, también hablando con la que fue su secretaria, también de un obispo por allá, y siempre abierto a encontrarse con otros pueblos y compartiendo. Sí, en agosto el mes de agosto del 81, él va a dar unas conferencias sobre iglesia y empleo y también sobre el trabajo en el oeste y suroeste de los Estados Unidos de América, ¿no? Lo que hace es hablar sobre el trabajo de los migrantes, qué está pasando allá, y va a Caracas. Saludamos desde aquí a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales de Venezuela. Él estuvo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y ese año 81 cuando pues Monseñor creo que es Quinn, el obispo King, ese obispo es el que le llama y al final le da la noticia y el que le ordena, ¿no? Le hace la consagración, vaya. Ahora que estás mencionando, creo que le llaman, estando en Caracas, que le llaman, pero no lo pueden localizar. Bueno, después el obispo Quincy está documentado en el diario de Monseñor Gallegos cómo fue ese día que lo llamó que quería hablar sobre la juventud y algunas actividades en Sacramento. Lo citó en un restaurante y ahí le dio la noticia. Monseñor, el Santo Padre Juan Pablo lo ha nombrado obispo, acepta, y una sorpresa total para el Padre Gallegos, pero pidió que le dejara rezar esa noche, pasar esa noche en oración, y
para ver, cumplir la voluntad de Dios, y en la mañana tenía que darle respuesta al obispo Cuen, que fue un sí. Y ahí documenta en el diario que pone su confianza en la Virgen María y también que pidiendo a Dios que le ayude a ser un obispo humilde y santo. Y el lema... Ámense, amaos los unos a los otros. El mandato de Jesucristo. Como obispo, su labor en el ministerio episcopal, ¿qué destacarías? Su labor para él, y está documentado en videos, y para él era muy importante lo que has dicho del Papa Francisco, oler a oveja, estar con su pueblo. Él destacaría la cercanía, siendo obispo, siendo sacerdote, como religioso, como ser humano, tenía una cercanía con todos, siempre buscando ese encuentro con el otro. Y estaba en el obispado, tenía una oficina, pero casi rara vez estaba en la oficina. Estaba visitando a un enfermo, organizando alguna reunión, o visitando a alguien, siempre en las carreteras, visitando a alguien, encontrándose con el otro. Un venerable, vamos a decir, ojalá que pronto lo beatifiquen y lo canonicen, ¿no? Una persona actual, porque él estaba preocupado por los jóvenes. Sí. Es una persona que en su ministerio episcopal veía y proveía a enfermos y ancianos. Y lo más curioso en la vida del venerable Alfonso Gallegos es que él hacía las famosas reuniones callejeras. El Papa Francisco nos habla mucho a los sacerdotes de ser callejeros de la fe. Y este hombre, a partir del año 81, ¿sí? Él empieza a hacer esto de reuniones callejeras. Él empieza a ser callejero de la fe. Sí, yo creo que ya desde Wax, como comentaba, que salía a las calles, pero sí, eso con los jóvenes, con los enfermos, siempre en las calles, encontrando, dice que está documentado que estamos en otros tiempos, el sacerdote, el religioso, el obispo tiene que salir, no puede estar esperando al pueblo, tiene que salir. Y él dice, para mí es una prioridad, estar con mi pueblo. Él lo dice, es una de mis prioridades. Dice, tristemente, por eso muchos hermanos nuestros dejan la fe católica, porque nosotros como sacerdotes, religiosos, obispos, a veces no estamos con el pueblo que nos necesitan, tienen muchas dificultades, muchos problemas, tenemos que estar con ellos, nos necesitan nuestra presencia. Es que eso era clave para él en toda su vida, pero como obispo siguió siendo. Es que era un obispo, pero muy cercano, Bishop Ao, el obispo Ao, le llamaban de cariño porque era muy cercano. Y sobre todo estaba muy en contacto con el mundo hispano, con las minorías. Sí. Hablando de los años 80, 90, ¿no? En el 81 él es ordenado consagrado como obispo y resulta que está 10 años ejerciendo esta labor. Recordemos que las minorías eran pues los hispanos, pero también los enfermos de SIDA, en fin, incluso pues las personas con capacidades diferentes también vivían eran minoría, ¿no? En ese tiempo, sí. También allá. Y en ese tiempo, pues un detalle que él iba a los campos migrantes y hasta está documentado en una de sus vacaciones, pasó 2-3 días con los campesinos como un trabajador más, que le querían ofrecer una cama especial, algo especial. Dice, no, yo vengo a sentir en carne propia lo que viven los campesinos, ahí los visitaba constantemente. Y también la noche en que murió, había acompañado durante unos meses a un enfermo que estaba de SIDA, que en esos tiempos, pues, pero ahí lo acompañó y lo visitó el día antes de que el obispo falleciera. Estuvo acompañando a este joven muchos meses, muy cercano. Muy también defensor de la vida, sí, de los derechos a la vida. ¿Cómo muere Monseñor Alfonso Gallegos? ¿Cómo muere este venerable? Pues yo creo el día que muere resume su vida.
había estado esa mañana celebrando misa ahí en la iglesia de Guadalupe en Sacramento y estuvo con las guadalupanas ayudándoles a hacer tamales. Sale de allí y se va a una manifestación en favor de la vida. Estaba allí rezando el rosario en la calle, ahí pacíficamente enfrente de una clínica de aborto, defendiendo la vida pacíficamente, y después de ahí se va a visitar a este joven que estaba muriendo de SIDA. Lo visita y después se va a celebrar unas confirmaciones por la tarde, y después de celebrar esa confirmación en Greeley, en la iglesia del Sagrado Corazón en Greeley, a las 9 de la noche regresa a Sacramento y ahí muere un accidente automovilístico, se descompone su carro, era su carro de él, un carro viejito, ya tenía 7 años, pues ahí se descompone el carro, ese carro le estaba dando problemas por tiempo, ya tenía meses con ese carro dándole problemas. Monseñor, necesito un carro nuevo. No, el dinero para el carro nuevo mejor para los pobres, es muy peligroso. Pues bueno, el carro se le van las luces en la autopista completamente, no podía funcionar, no funcionaba el carro, se quedó allí en plena carretera, autopista, y él y su chofer se bajaron y empujaron al carro a la cuneta, y Monseñor iba empujando el carro, el chofer iba al volante, y ahí llegó otro carro y le pegó a Monseñor y ahí murió instantáneamente. Esa fue la muerte. Murió con fama de santidad, y sí quiero recordar aquí que es uno de los obispos en California que promovió los medios de comunicación para los hispanos. Lo digo aquí en este foro, en este canal, donde también se promueve el catolicismo y especialmente está dirigido para los hispanos. Gracias, Fray Eliseo, por contarnos la vida de este gran obispo, necesario para la Iglesia Católica y muy necesario para la Iglesia americana de Estados Unidos y para toda la Iglesia de Latinoamérica. Un obispo que construye puentes y que está siempre oliendo a oveja. Mil gracias, Fray Eliseo. Un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.